Cristo en una iglesia, ahí no está su complacencia, dice, ¿verdad? Pero si está Cristo, porque hay muchas iglesias, si no está Cristo, ahí no está su complacencia. ¿Ya lo tienen? ¿Quién? Léanmelo, por favor, Anis, si lo tienes. 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hasta ahí, ¿verdad? De aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, siervo y escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y quién está diciendo eso? Pues el mismo Padre, sobre el Hijo, más en el nuevo pacto lo vamos a checar. Entonces, ¿dónde está su contentamiento? Y cuando vino Jesucristo se confirmó todos estos versículos. ¿Dónde está el contentamiento de Dios? Dice el agrado, la complacencia de Dios en la tierra. ¿En dónde está? ¿Dónde? En Jesucristo. Realmente en Jesucristo. Si no está Jesucristo en ese lugar o en nuestra vida, Dios no puede tener su complacencia en nosotros. Entonces, dice, el Señor dijo, mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, en Jesús, en su Hijo. Y si ustedes se dan cuenta, dice, puesto sobre él mi espíritu. Habla de un alma y de un espíritu del Padre, ¿verdad? Entonces él dijo, y si ven en Mateo 3:17, el Señor nos lo confirma. Aunque los hombres tienen su contentamiento en muchas cosas en esta tierra. 3:17. Después de que el Señor se bautizó, el bautismo de Jesús, y luego hacemos una oración. ¿Ya lo tienen? Y hubo una voz de los cielos, no del hombre. El hombre realmente no tiene su contentamiento en Dios, hermano. Lo tienen todas otras cosas. Una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Dios no está, si Jesucristo no está en cada uno de nosotros, hermano, ¿cuál complacencia puede tener Dios en nosotros? Nuestras obras, pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Entonces aquí lo dijo, Dios testimonio de quién es su Hijo y de quién tiene contentamiento, complacencia. El hombre cree que puede, Dios, el Padre, tiene complacencia en Pedro, en María, en tantas cosas, ¿no? Pero el Señor dio testimonio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también era idólatra en otro sentido. ¿Me entiende? Mire, y luego dice en Mateo 12:18, vuelve a referirse, continuamente el Señor estaba mostrando estas verdades. Nosotros pensamos que Dios puede tener contentamiento. ¿Ya lo tienen? Desde el 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como acabamos de ver, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. O sea, aquí está dando testimonio de quién estas palabras, a quién se estaban refiriendo. A Jesucristo, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y nos sigue hablando. Entonces aquí está el cumplimiento de lo que Dios estaba hablando, porque el hombre puede tener complacencia, contentamiento, ¿verdad? Deleite en cosas, agrado, que aparentemente dicen ser de Dios, pero no son. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, enséñanos, Señor, ¿dónde está tu contentamiento? Enséñanos, Señor, también a tener nuestro contentamiento, nuestra complacencia, el agrado, Señor, de nuestra alma en ti. Aléjalo, Señor, y apártalo de las cosas, Señor, que han sido siempre antes nuestra
contentamiento, nuestra paz, ahora una paz ficticia, todo lo que no es de ti. Ayúdanos, Señor, y pon en el corazón de tu pueblo, Señor, este gozo de la salvación, este deseo ardiente, Padre mío, cada día más, de que nuestra vida, Señor, solo en ti tiene felicidad, paz, gozo, estabilidad, todo lo que tú provees. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, y ahí otro versículo más en Mateo 17:5, en otra ocasión, en ocasiones específicas, Dios dio testimonio sobre quién tenía sus ojos, su contentamiento. Y se acuerdan aquí, en este caso, la transfiguración. Por eso que el pueblo de Israel también es idólatra en el sentido de que adoran a los profetas o se complacen en los hombres, ¿verdad? Pero no en Dios. Dice en el 17:5, cuando el Señor se transfiguró y aparecieron, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, fíjense nada más, ¿quiénes estaban ahí hablando con él? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. ¿Y qué era lo que querían ver ellos? O sea, Moisés y Elías decían a Jesucristo, todos los días lo vemos, pero ¿qué les dice el Señor aquí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. ¿Sí? Claro, imagínense quiénes estaban aparentemente del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y ellos podían haber querido decir, pues nos vamos a estar más contentos con que Moisés, Elías nos hable y nos diga algo. Pero el Señor dijo, ¿a quién señaló? Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿A quién tenemos que oír? A Jesucristo, ¿verdad? Aún los profetas hablaron de él. En fin, entonces aquí estamos sobre Moisés, Elías y cualquier profeta de Dios, como los hombres prefieren. Nosotros podemos decir, yo prefiero leer Isaías que Jeremías, ¿verdad? Y podemos tener preferencias con algunos profetas del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel también. Pero ¿qué les dice el Señor? Dice, su agrado, su contentamiento está en Jesucristo. Y nadie puede tomar este lugar de Jesucristo ante el Padre. El hombre quiere tomar ese lugar, ¿verdad? Creyendo que Dios se va a agradar de él por hacer ciertas cosas o aparentemente por lo que el hombre quiera. Porque mire lo que dice Jesucristo. Por eso nadie puede tomar este lugar de Jesucristo ante el Padre y en el reino de los cielos. Ni tú, ni ningún santo, ni ninguna persona. Mire lo que dice Juan 8:29, Jesucristo. Porque ¿cuál fue el propósito de Cristo? ¿Agradar a quién? ¿Al Padre? No a los hombres, no a los judíos, no a los sacerdotes. Dice 8:29, sí. Desde el 28 les dijo pues Jesús, porque ya sabemos que no creían en él, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que es Dios mismo, y que nada hago por mí mismo, que sino según me enseñó, ¿ya lo encontraron? El Padre, así hablo, según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, porque no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada.
no al hombre. ¿Usted cree que les agradaba a los judíos oír a Jesucristo? A unos sí, ¿verdad? A los humildes, a aquellos que buscaban. Pero a los sacerdotes, ¿cree que les gustaba oír a Jesucristo? No. Ellos no. Pero el Señor dice, yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Al hombre estamos acostumbrados a oír lo que nos gusta, hermano. Y lo que no nos gusta, no. Uy, si la palabra me habla duro, olvídense. Pero el Señor les decía, porque los hombres decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque no les agradaba. El hombre quiere oír lo que le agrada, ¿no? Quiere oír lo que le agrada. En fin, mire, ahora, ¿cómo podemos nosotros agradar, ser su contentamiento de Dios Padre? Aquí estamos viendo que no es por nosotros que Dios se agrada, sino es por Jesucristo que está en nosotros y está en nosotros. ¿Sí? Entonces, dice en Proverbios 11:20 algunas instrucciones que Dios da. ¿Cómo podemos agradar? ¿O queréis agradar a Dios de veras, hermanos? ¿Queréis realmente agradar a Dios? ¿O quieres solamente que Dios te agrade a ti y hacer las cosas que te agradan a ti y no a Dios? Creemos que cuando hacemos las cosas que nos agradan a nosotros, le van a agradar al Padre. Por favor. Si aún tú aquí haces cosas, aquí nuestro hermano Quique, que nos da las enseñanzas de matrimonios, buscamos siempre agradarnos a nosotros, ¿no? Y no queremos agradar ni a la mujer, menos a la suegra, ¿no? Dice Josué, no es cierto. Dice Proverbios 11:20, ¿cómo dice? Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Fíjese, más los perfectos de camino les son agradables. Y no está hablando de un camino pavimentado, ¿verdad? Del mundo, o de un camino, qué sé yo, no. ¿De qué camino nos está hablando? Los perfectos de camino. Tantos años, ¿verdad?, que sabemos o oímos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino? El mundo dice que hay muchos caminos que lo llevan a Roma, todos. Pero ¿cuál camino lo lleva al Padre? Dice, nada viene al Padre si no es por Jesús, el camino. Pues sí, sabemos que Jesús es el camino, pero ¿cuál es el camino que nos enseña? Cada hombre, dice en Isaías 53, que cada hombre se apartó por sus propios caminos. Nos apartamos del camino, primero ni lo conocemos, pero una vez que a veces lo conocemos, nos apartamos para andar en los caminos que los hombres hacemos a través de pensamientos, deseos, gustos, religiones, preferencias. Esos son los caminos que escogemos. El Señor dice, mis caminos no son tus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, ni tus pensamientos, no el pensamiento de Dios. Entonces, el Señor se está hablando, cuando dice caminos, está hablando de instrucción, conocimiento de lo que nos está diciendo. No nomás decir ser pueblo de Dios, ahorita y no hacer lo que Él nos pide. Entonces, el Señor nos dice que hay un solo camino de Dios, ¿verdad? Y que desde el Antiguo Testamento el Señor lo manifestó. La tendencia del hombre es hacer sus propios caminos, veredas y todo lo que queramos, ¿verdad? Jeremías 6:16 dice así. Este también parece que lo leemos seguido. 6:16 dice, paraos, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Y en este sentido, no un camino físico, material, los caminos que los hombres han escogido, Buda, Mahoma, todas las religiones y sus caminos. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, porque hay muchos caminos, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y se está refiriendo a eso, no haremos lo que tú nos mandas, lo que tú nos ordenas, no andaremos,
Puse también sobre ellos atalayas que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, entended congregación lo que sucederá. Oye tierra, he aquí traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, sus caminos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y luego miren lo que le dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. O sea que a pesar, ellos seguían haciendo sus ofrendas, sacrificios y todo lo que Dios decía en el aspecto religioso, en los servicios, pero ellos no querían caminar en las ordenanzas de Dios, ¿me entiendes? Y aquí dice, todo eso no le agradaba a Dios, porque el camino que Dios nos manda es hacer la voluntad de Dios. Y el Señor les dice que a pesar de hacer sus cultos, sacrificios, holocausto, no le agradaron al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sacrificio del Señor? El corazón contrito y humillado, dice. El Señor no desecha. Dios se agrada y se complace en los hijos de Dios, que hagamos o que hagamos todos los que el Señor ha escogido, su voluntad revelada a través de su palabra, que es la instrucción, que es el camino, que es el bien, el caminar sobre la instrucción que Dios nos da, es el camino. No nada más decir estar en el camino y no cumplir con la voluntad de Dios. Mire, ahorita van a ver los ejemplos que vemos a través de la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales. Ustedes si no lo creen, pues, y que Dios dice que en los tiempos finales unas cosas se van a suceder, muchas, pero una de ellas es la apostasía, ¿sí? Tiene que manifestarse la apostasía. Ahora, esta apostasía, si se van a dar cuenta ahorita por los ejemplos, se va a manifestar primeramente a través de la doctrina, ¿verdad? O sea, cosas equivocadas, cosas que no son, caminos chuecos equivocados, enseñanzas, doctrinas, instrucciones que no son la palabra de Dios. Y a través de esa falsa enseñanza, doctrina, va a venir también lo que sigue, una vida no de santidad, una vida no apegada a Dios, donde no hace lo que Dios pide. La vida del hombre se aparta, ya no va a poder vivir en santidad. Y por otro lado, si usted se va a dar cuenta ahorita en los ejemplos también, los servicios, los cultos a Dios, también por ese lado se desviaban. Una vez que se desviaban de la doctrina verdadera, también ya los cultos, los servicios que hacían a Dios, ya no le eran agradables a Dios. Dos cosas iba a ver ahorita como el pueblo y la nación de Israel era y es su pueblo del Señor, escogido, pero ellos dejaron las instrucciones, caminos, ley del Señor, y ya sabemos, dice, caminaron hiciendo todo lo malo que Dios no les había mandado. Pero el problema es que ellos ya no se daban cuenta y ellos decían y creían que de todos modos Dios se agradaría, se complacería en sus cultos, sacrificios, en sus obras. ¿Me entienden? Y esto es lo que el hombre cree y piensa, que puede vivir como quiera y de todas formas le va a agradar a Dios porque ya somos sus hijos, porque ya nos escogió, porque ya somos parte de su pueblo. Pero vemos que Dios se complace no en los sacrificios de los hombres y los cultos satánicos que hacían en aquel tiempo y los cultos que se hacen hoy, ¿verdad?, del hombre y del mundo. No se agradaba de eso. Y aunque ellos lo decían, miren lo que dice, por ejemplo, Isaías 1:1. Dios no se agradó de sus vidas tampoco, ni de sus ofrendas, sus cultos, sus servicios a Dios. Y el hombre cree que de todas maneras Dios se va a agradar. Si no caminamos en el camino de Dios, no le vamos a servir tampoco. Y si le servimos mal, tanto nuestras vidas
como en sus cultos. Mire lo que dice. 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Hay que leerlo para ir comprendiendo todo. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego decía, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. O sea, desde el Antiguo Testamento, no nomás Juan el Bautista, ya estaba hablando, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron ¿cuál fue la razón? Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Le decía. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, y así está ahorita el hombre. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, así estaba. Vuestras ciudades puestas a fuego. ¿Cuántas veces no hizo esto el Señor? Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la viña de Sión como enramada de viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Y ese resto pequeño tenía que ser conforme a la voluntad, a los caminos de Dios. No es que ese resto pequeño siguiera extraviado. Y luego dice, príncipes de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, escuchad. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová? Aquí dice, la multitud de vuestros sacrificios. O sea que seguían haciendo sacrificios. Hastiados estoy de holocaustos, de carneros y deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o se estaba ya aquí hablando en el templo. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Y ellos creían que Dios se estaba agradando de eso. Me son gravasas, cansada estoy de soportar. Cuando extiendas vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, lo seguían haciendo. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiad. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y nos sigue hablando. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El arrepentimiento. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, aquí, a ver, sí me están captando, ¿no? Cuando el pueblo se apartaba del Señor, de sus caminos, de su voluntad, de hacer la voluntad, venía la apostasía. Y la apostasía se manifestaba en dos formas. En la doctrina falsa, sus leyes que hacían, ¿verdad? Y en el servicio a Dios. ¿Cómo lo hacían? Y aunque lo hicieran, ya no agradaba a Dios. Y sin embargo, ellos decían seguir siendo el pueblo de Dios. Esto era de continuo. Mire lo que dice Malaquías 2:17. Malaquías está hasta el último, antes de Mateo. Malaquías 2:17. O sea, esto era de continuo. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que actuar con Israel porque dejaban el camino de Dios? Durante todo ese periodo, ¿cuántas veces y cuántas veces? 2:17, ¿ya lo encontraron?
¿Sí? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos hecho? ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Cualquiera que hace mal. Es como los religiosos, ¿no? Cualquier religioso, budista, romano, testigo, el que sea, hacen lo que quieren mal y creen que agradan a Dios. Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. En los tales se complace, como te le ofreces lo que quieras. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea que esto era de continuo, por temporadas, por tiempo. Continuamente el pueblo de Israel dejaba al Señor sus leyes y se apartaba en sus caminos, y también era parte de la apostasía en los servicios. Dejaba los caminos, la instrucción, la ley, y hacían y vivían bajo sus propios caminos, sus propios pensamientos. Y también cambiaban la adoración, el servicio a Dios a través de las creencias religiosas. Sí se capta eso, ¿eh? Cuando hay una falsa enseñanza, también una falsa adoración va a haber de parte de los hombres. ¿Qué hace Roma? Ellos dicen que pues pueden adorar a Dios a través de un mono, ¿verdad? De hasta ahí una piedra, un palo, ¿verdad? ¿Será eso que Dios se agrada de eso? Y ahí está necio diciendo, ¿verdad? Que Dios se puede agradar de lo que ellos dicen, pero claro que no. Claro, 1 Corintios 10, 1 al 5. Ellos decían que de todas formas Dios se agradaba de sus servicios, de sus cosas que hacían a Dios, como ellos lo querían. ¿Por qué? Porque hemos de ser muy cuidadosos en este sentido, porque Dios no se agrada de lo que nosotros nos agradamos. 10:5 dice, bueno, porque dice, porque no, 10 del 10:1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y qué decían? Somos pueblo de Dios y no nos va a pasar nada. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros, que no codiciemos y todo lo demás. ¿Verdad? Entonces estamos dando cuenta que esto era desde la salida, desde que ellos salieron de Israel. Su vida de ellos no se apegó a los que Dios les decía. Y aquí lo estamos viendo. Dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por eso quedaron postrados. Y siempre fue así. Ahora, fíjese lo tremendo, ¿no? Por eso le vamos a dar muchas gracias a Dios de que Dios nos da una buena instrucción, una buena adoración, una buena alabanza para hacer lo que Dios nos pide. Porque si no lo hacemos así tengamos a los mejores músicos, así tengamos todo lo que quieran, instrumentos, lo que quieran. Si no es hacia Dios y si Dios no está ahí, de nada nos sirve. Mire, ¿te acuerdan cuál fue el primer error o pecado también de Israel? En Éxodo 32:1, el becerro de oro. Ahí se ve. Ya sabemos que se tardó Moisés en bajar, pero no es que estaba dormido, ¿verdad? Estaba hablando con el Señor. Sí, se tardó. Yo creo que Dios, para probarlo, siempre los tiempos de Dios, híjole. Ay, dice, ya sabemos la historia, ¿no? Pero hay que leer este pedacito para que nos entre. Viendo el 31, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, ya lo encontraron, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense lo que le pidieron, hacer dioses, ¿verdad? Cuando Dios les había dicho, no se hagan dioses. Dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ya sabemos la historia, ¿no? Aparten las arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Miren, aquí qué mansitas las mujeres. De vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Y todos se quedaron sin oro. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro. Dice qué fácil cuando es las cosas para el chamuco. No, hombre, hasta las chanclas les dan. Que tenían en sus orejas, y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No fue cualquier pecado, hermanos, lo que dijeron. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Veis qué tremendo? Decían que era para Dios, no decían que era para Baal, es para Dios. ¿Qué hacen los romanos y todas las sectas? Dicen que es para Dios lo que le ofrece. Dice, y al día siguiente, dice, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, o sea, hicieron todo su holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijar. O sea, se deleitaron, ¿me entiendes? ¿Verdad? O sea, se complacieron en la idolatría que traían de Egipto. Entonces ya sabemos lo que pasó. Pronto se han corrompido, se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro. O sea, ¿se agradó Dios de eso? ¿Mató a cuántos? A 3,000, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo, según ellos, le hicieron fiesta al Señor. Ofrecieron holocaustos. ¿Y qué dicen? Pues le va a agradar a Dios. Le va a agradar. Pues se lo estamos ofreciendo a Él. Y miren, ya dejamos sin oro a todas las mujeres, son tan vanidosas. Y mira, les quitamos las orejas, digo el oro. Y todo, ¿verdad? Estaban ellos, según, ¿verdad? Haciendo un sacrificio. Pero no para Dios. Esto es lo que hace el chamuco, ¿verdad? No se agradó, los mató. Y el otro caso también, o sea, y fíjense, todo esto está en relación por no seguir los caminos y las instrucciones de Dios, ¿sí o no? Porque Dios le dijo, no se hagan imagen de nada, y menos digan que es Dios. En fin, ¿siguieron las instrucciones? No. Dios tuvo que actuar y los castigó, aunque ellos creían que le estaban agradando. El otro caso, los hijos de Aarón. Estos casos están hechos en relación al culto, al servicio a Dios en sus templos, porque el Señor es celoso de su casa, celoso de su casa. ¿Tú no eres celoso de tu casa? ¿Verdad que sí? Imagínense al Señor, ¿cómo se le sirve? Se hace sacrificio al Señor, dice aquí. ¿Se acuerdan ustedes que en el antiguo? Busque Levíticos 9:4. Es importante que leamos esto para que veamos. Son algunos versículos, pero es importante que los leamos. ¿Qué les dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Escogió a una tribu, ¿no? A la tribu de Leví, para que fueran los músicos, para que fueran los sacerdotes. Y solamente ellos tenían acceso al templo del Señor, a los servicios. Y ellos siempre también quebrantaban eso y querían meter a quien sea. Y en este caso, pues fíjese cómo el Señor dice, primeramente consagró a los hijos, a Aarón y a sus hijos para que los sirviera. Si usted lee todo el 9:1, si tiene tiempo, ¿verdad? Va a encontrar ahí la consagración de los hijos de Aarón. Tan solo 7 días estuvieron en su vida, todo lo que era la consagración. ¿Por qué les dijo? Porque dice, porque
Jehová en el versículo 4, al final dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros y llevarán lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. ¿Está bien? O sea, tuvo que consagrarlos primero a los hijos de Aarón con los sacrificios y todo, porque dice, mañana se iba a aparecer. Y mire lo que pasó. Después, ya cuando están en todo lo que tuvieron que hacer en el 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Verdad? O sea, fíjense, Dios contestó primeramente aquí a Moisés lo que le había dicho. Ellos tuvieron que hacer al pie de la letra todas las instrucciones, consagraron. Si usted lee todo eso, consagraron a los levitas, a los hijos y todo, y les advirtió que no podían ofrecer cualquier cosa y que solamente ellos podían entrar. Pero fíjese lo que hicieron los dos hijos, bueno, no sé si al otro día, pero mira, en el 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Recuerden que ese era el lugar también santo, donde nadie podía ofrecerlo. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. No dice qué, pero algo que él nunca les mandó, que él nunca, es que es muy celoso el Señor. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia del pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó no para abajo, ¿verdad? Sino cayó la boca, ya no dijo nada, aunque pudo haber caído ahí de puro susto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí está, los levitas eran consagrados, ungidos, y Dios les había advertido a ellos y a los dos hijos. Ellos estaban súper advertidos, y dice que ofrecieron. Dios es celoso de su nombre, de su casa, de su templo, igual de su iglesia. Estos hombres, ¿sabe qué? Les valió. A pesar, no le hicieron caso, les valió, ay, de todos modos, es para Dios, hay que hacerlo como queramos, hay que hacerlo así. Les valió lo que Dios les acababa de hacer y decir. En cuanto al servicio culto a Dios, los había consagrado, hermano. Fíjese. Y no hicieron caso. Estos hombres, ¿qué pasó? Aunque no nos dice qué, sabemos que ellos venían ¿de dónde? De Egipto, ¿no? Del mundial. Y que todavía traían muchas tradiciones religiosas paganas, como nosotros también venimos del mundial. En fin, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres trataron de hacer una innovación, no sabemos qué, pero una manera nueva, diferente a la que Dios les dijo en relación al servicio, al culto, como lo hace el mundo. ¿Cómo hace Roma sus misas? Que nunca Dios dijo eso. ¿Cómo hacen los mormones tertios o cualquier? ¿Cómo están haciendo ahora los servicios? Las iglesias carismáticas, todas las hemos visto. Y ellos según están haciéndolo a Dios. Quiso hacer una innovación como el mundo, lo hacen para agradar al mundo, porque él traía toda la tradición todavía Israel de Egipto. Ahora, hoy más que nunca lo estamos viviendo, hermano. Hoy más que nunca, yo sé que todos ustedes, nosotros ya no participamos de esas cosas, ¿no? Bendito sea Dios. Pero hoy más que nunca lo estamos viviendo, la corrupción que hay, según en iglesias cristianas, en los cultos, que hacen todo tipo de, ¿cómo se dice? De diversión, echan humo, echan ¿qué?
espectáculo, igualito. Todo esto en los cultos que hace, nosotros ya no ni siquiera sabemos, pero lo estamos viendo por el internet. Cultos paganos, baile, tiraderos, todo ese tipo de cosas. ¿Y será eso lo que Dios mandó en los servicios? ¿Pero por qué lo hacen? En primer lugar, incitados por Satanás. En primer lugar, por una falsa doctrina, enseñanza, ¿verdad? Porque no es así. Tanto los cultos, servicios de su iglesia, dos cosas, como acaba de decir Anis. La alabanza y la predicación es para la gloria de Dios. No es para ustedes la alabanza. Cuando nuestros hermanos están dando la alabanza a Dios, no es para ustedes. Muchos dicen, a mí no me agrada eso. Pues qué bueno, que no es para ti. ¿Verdad? ¿Para quién es? Igual la predicación, no, mejor me voy a tapar la oreja para no ir. O me voy a echar un sueñito en lo que el hermano acaba. Por eso está, salud. Por eso están buenas las piedradas, para que despierten. A veces que no les atino, pero no importa, ¿verdad? Todos los servicios al Señor, hermano, son para Él. La alabanza y la predicación es para la gloria de Dios, para agradarlo a Él, no para agradar a la iglesia ni al hombre. No es para eso, es para agradar a Dios. Saben que yo le doy muchas gracias y debemos de orar mucho por nuestros músicos, así como los ven chiquitos y malhechones, pero gracias a Dios que el Señor los usa, ¿no? Debemos dar gracias porque, pues si ustedes vieran en otras iglesias cómo están las cosas, hermano. Si ustedes vieran, y realmente la música pagana, no, está terrible y horrible. Debemos dar gracias a Dios por los músicos que Dios ha levantado aquí y por los predicadores también. Algo nos toca, ¿no? Aunque no nos quieran mucho, quieren más a los músicos que a los predicadores, ¿no? Pero no es para agradarlos a ustedes, sépanlo de una vez. Y los músicos también tienen que aprender esto, él ya lo sabe, ¿no? Que no es para agradar a los jóvenes, porque a veces decimos, mire, eso es lo que hace el mundo, es para agradar ¿a quién? A Dios. Y ellos se tienen que consagrar para agradar a Dios, las alabanzas, así como nosotros nos consagramos para la predicación, ellos para la adoración, porque el Señor dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dice Pablo también que si él quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo de Dios. Está hablando de la predicación. Si no, la predicación es para dar a conocer a Jesucristo y la alabanza es para la gloria. Estaba meditando en lo que decía Anis. Imagínense, eran 200 trompetistas, yo decía algo así. Imagínense, todo tipo de instrumentos, hermano, de alabanza, de adoración. O sea, si nosotros en este cachitito tan chiquito, ¿verdad? Y tan poquitos, sentimos la presencia de Dios, sentimos la mano de Dios, ¿me entiende? Imagínese usted en esos servicios, dice que se oía hasta quién sabe dónde, lejos. Y el chamuco se asustaba, oía hasta por allá la alabanza a Dios, ¿me entiende? Ahora, yo estaba pensando y meditando, o sea, para que ustedes se den cuenta, ustedes a lo mejor no aprecian lo que Dios ha puesto en esta iglesia, no lo llegan a apreciar, pero váyanse a otro lugar para que vean la diferencia. Entonces pueden apreciar. Por eso deben orar mucho por los músicos para que Dios los siga usando de esta forma y de esta manera. No para su gloria de ellos, ¿verdad? Sino para que sean ellos una gloria de Dios en este lugar. Yo estaba pensando, meditar, imagínense, ahora que van a levantar el templo en Israel, el templo, ya ahorita están preparando sacrificios y todo, ya hay levitas que se están preparando en la alabanza, en la música. ¿Cuántos serán? Van a ser, no sé, cientos, miles de músicos que se dan cuenta cuando empiecen a hacer ahí el servicio en aquel lugar, ya cuando la iglesia no esté,
Pero piensen, ¿cómo será ahí también la adoración y la alabanza a Dios? Y tantos millones, miles de gente que estarán ahí. Todos querrán ir allá, en ese periodo, a Israel, a los servicios que se hagan ahí. ¿Me entienden? ¿Cómo será aquella? ¿Cómo está en el cielo la adoración y la alabanza? Yo estaba recordando allí cuando aquí llegamos. ¿Saben que a los músicos fueron de los... Es que con esto no veo ahorita bien. ¿Quién está por ahí? Allá está el Toño. Cuando llegamos aquí, ¿te acuerdas, Ani? No, yo creo que ya no se acuerdan. Pero la hermana, porque era el más viejo, bueno, tu hermano, ¿cómo se llama? Valentín, ya le digo. Pero él, cuando llegué aquí, ¿se acuerdan? A la hermana Elena, yo tenía un carrito chiquito, eran un tambache de niños. ¿Cuántos tuvo, hermana? Yo ni me acuerdo, más bien que parecía. 8. Yo de Ani ya no de Toño no me acuerdo, la verdad. Pero cuando llegué a ir el tiempo corto que llegué a ir a su casa a hacer servicios con tu papá, pero ya no me acuerdo, yo creo que Ani estaba bien chiquitillo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando la traíamos a la hermana de allá o de aquí para allá, la llevaba. Y si iban todos, hermana Elena. Yo me acuerdo también de Evita. Era más grande que tú, Evita. No, Victoria. Ah, Victoria, sí, perdón. Yo me acuerdo que llevábamos a la hermana, esos son 44 años, Anis. Yo me acuerdo que llevaba yo a la hermana y hasta por acá se me subían los niños, yo creo que él era el Anis por ahí también. Pues era un carrito chiquito, ¿sí se acuerdan? Un arconcito chiquito. ¿Cómo? ¿Quién es? Ah, sí, claro. ¿Cuál? Sí. No, es que aquí con estos no veo, pero ahorita te recuerdo, no te preocupes. No, ahorita te recuerdo. Sí, la hermana Victoria, es hija de la hermana. No, pero no estamos hablando de la hermana Victoria de aquí, de ¿cómo se llama? De la Cruz, sino una hija de la hermana Elena. No, ya. Pero yo me acuerdo que cuando los llevaba allá, ¿no se acuerdan, hermana? Yo no me acuerdo que era un chorro de niños, ¿no? Uno se movía por acá, por allá, pues eran 8 en la camionetita, carrito, y yo creo que allí iba el Ani, seguro. Ya no me acuerdo bien de ellos. Pero a lo que me refiero, mire, es algo que Dios, del Toño no me acuerdo, Toño. Yo creo que ha de haber tenido como 2 años, estaba cachetón ya, no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero a lo que me refiero, fíjese, cómo Dios ha conservado, como a estos hermanos, ¿verdad? Y a la hermana Lenita, mano. Ya es la única de la otra generación. Ya todos los demás, ya no hay nadie. Bueno, ¿quién? Ah, sí, nuestra hermana, sí, allá está. Perdón, es que con ese lente, no. Sí, cierto, nuestra hermana, ¿verdad? También, ahí está otro, ya ve, de la generación, no digo más, pero antigua. ¿Sí? Es que te digo, con esto no alcanzo a ver. ¿Quién era? A ver, dinos. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo reconoce? No me acuerdo. ¿Quién era? Ah, sí, como no, hombre, la hermanita que vendía en la cartilla, un tiempo todavía estuvo aquí. Sí, ya me acordé, Beto, y sí, que se perdió su mamita, ya no la encontraron. Sí, ya me acordé. Es que con esto no te alcanzo a ver. Sí, cierto, ya me acordé. Bueno, voy a terminar Yo hay una pregunta, ¿qué es lo que provoca y da contentamiento al hombre? ¿Ya? Sinceros.
¿Qué es lo que provoca y da contentamiento al hombre, a los jóvenes, a los viejos, a todos? Todo lo que proviene de la carne, todo lo que viene de nuestro gusto, deseo y todo. Si algo no nos gusta, no va a provocar contentamiento. ¿A quién le gustan? Bueno, ¿qué carne? Bueno, ¿a quién le gustan los frijoles? A todos, ¿verdad? A todos. Bueno, a alguien que no les guste el ajo. ¿No? ¿Sí? ¿No le gusta? Pero a otro que no le guste y que le dé ajo, ¿usted cree que se va a agradar? El aguacate, no. Lo que no agrada, no lo acepta uno, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué Dios también va a querer algo que no le agrada? Por eso debemos dar muchas gracias a Dios, porque Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, porque los conciertos que hay hoy de músicos según cristianos que hacen, y no es para agradar a Dios, no es cierto, hermano. Aunque ellos dicen, ¿verdad? Es para agradarse a los jóvenes, a los hombres que van ahí, agradar a la carne de los jóvenes. Nuestros hermanos tuvieron esa experiencia, según para ganarlos a Jesucristo, y dicen que es para Dios. No, hermano, eso no es para Dios. Eso es para los jóvenes o para los muchachos o para los hombres que se agradan de ese tipo. Pues sí, todo eso, ¿verdad? Es agradar a la carne, pero no es para agradar a Dios. Como los conciertos, hermano. Dios es un Dios celoso. Dios es un celoso. Y luego además le cobran, porque todos sus conciertos te cobran, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que eso es para agradar a Dios? Y ahí están las iglesias llenas de estos lugares, hermano. Y no es para agradar a Dios, porque vayan a los conciertos del mundo. No va a decir a quién agradan, a su carnota. En fin, ¿verdad? Entonces, como lo es conciertos, debemos de entender y hacer que aún los sacrificios cultos que hagamos según a Dios deben ser conforme a las instrucciones de su palabra. A la instrucción, la adoración, la alabanza, la predicación. Voy a terminar, no a mi gusto, no a mi agrado mío, y luego decir que lo estamos haciendo para Dios y creer que el Señor se agrada. Bueno, a lo mejor ninguno de ustedes fueron de peregrinos, ¿verdad? Todo eso que somos no es para Dios, no es para nadie. Nada más. Los peregrinos o lo que hacen esos grandes sacrificios, dicen que es para María, ¿verdad? O para quién sabe quién. ¿Usted cree que Dios se agrada de esas cosas? Él no se agrada de eso. Nada, no. Ni con Israel. Cuando hace las cosas indebidas, Dios nunca se va a agradar con placer de las cosas que hacen los hombres, las naciones, los gobiernos del mundo, con sus reinos, empresas, negocios, diversiones, construcciones. ¿Qué están haciendo ahorita en el Medio Oriente? La nueva religión, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? El Islam. 3 super construcciones tremendas, una para cada denominación, católicos, judíos y ¿qué? Y los musulmanes. Y estos, ¿usted cree que Dios se agrada de esa cochinada? Sí, es un súper. Pero claro que Dios no tiene su contentamiento, eso no le agrada a Dios. Dios agrada y complace del hombre, la iglesia, que hacemos su voluntad, tanto personal como a nivel de iglesia y culto, adoración. No se va a agradar del tiradero, no se va a agradar de algo que no está escrito en la palabra. De eso no se agrada a Dios, de todo tipo de culto que no sea conforme a la palabra de Dios. Pero sí se agrada de una adoración, de una alabanza del Espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Como si habláramos entonces otra cosa diferente a su doctrina. ¿Usted cree que Dios se va a agradar? Pero Dios sí se va a agradar de la vida de santidad de cada uno de nosotros que llevemos. ¿Usted cree que se agrada en la vida del papalote o de esos hombres? Claro que no, ¿verdad? Porque su vida no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque, bueno, ya para que nunca se va a agradar de la obra del diablo el Señor. Nunca se va a agradar de la obra del diablo. Y no queramos servir y creer que Dios se va a agradar por nuestros propios maneras, cultos, doctrinales,
Por eso nos dejó la instrucción y el culto cómo debe de hacerse por su palabra. Y también nos dio el camino cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿en qué debe estar nuestro contentamiento? En Dios, en Jesucristo, en Jesucristo. En su palabra hay plenitud de gozo. David decía que él se deleitaba en los mandamientos, en la palabra del Señor. Pero el hombre se deleita en sus caminos. Y acuérdate, joven, dice, ¿de quién? Del Señor en tu juventud, porque van a venir los días. Para muchos ya hasta se nos están pasando. ¿Cuál no tiene más contentamiento? ¿Verdad? Ahorita está su contentamiento en todo lo que es del mundial. Pero van a haber días que ya todo eso se va a acabar. Mira, el Alex, ya cómo está. Todavía tiene algo. Bueno, vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Vamos a darle gracias. Y que pidamos perdón, hermano, si nuestro contentamiento no ha estado en el Señor y ha estado más en nosotros. Siéntate, vamos a orar por ti, ¿sí? Quiero que oren por mí, por favor. Sí, vamos a orar por nuestro hermanito. Yo ya me acordé de él. Sí se acordaron de la hermana, ¿verdad? Que traía los dulcecitos que su mamá se perdió. Híncate, vamos a orar por ti. No puedes, está bien, no, tinque, no. Vamos a orar por él, sí, vamos a orar, sí, Padre, vamos a orar. Chucho eres, ¿no? Afirma. Sí, ¿verdad? Chuchurrucho, acá hay otro Chucho. Padre, te damos gracias por ti, por tus siervos, Señor, que has escogido. No nos escogiste por ser buenos, no por ser, Señor, misericordiosos, ni por ningún mérito personal. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estábamos perdidos, Padre mío. Y viniste a darnos el perdón y la vida. Perdona a Chucho, Señor. Has escogido, Señor, a los que somos, Señor, pecadores, y todos somos pecadores. Y venimos a ti, ¿por qué? Porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos la vida tuya en nosotros. Necesitamos deleitarnos en tus caminos, Señor, en tus palabras, Señor, en tu amor, que es lo que nos deleita. Como la esposa se deleita con el amor del esposo, igual también nosotros nos podamos deleitar en el amor de Cristo. Bendecimos a Chucho, lo bendecimos grandemente y pedimos que le des perdón, que le des misericordia. Pídele perdón al Señor también, Chuchito. Pídele perdón, dile, Padre, en el nombre de Jesús, todos hemos pecado, perdónanos. Perdona, Chucho, Señor. Ayúdalo a salir, Señor, adelante en su vida, que él pueda, Señor, estar libre de todo aquello que le tenga atada su corazón, su mente, Señor, todo lo malo, los vicios, toda la inmundicia, Señor, toda inmundicia en el nombre de Jesús echado fuera del cuerpo de Chucho. Lo bendecimos en tu nombre, lo bendecimos a Chucho, porque tú le amas, Padre, porque tú le amas no por lo que él es, sino porque tú eres amor y porque nos amas sin condiciones, Padre. Gracias por Chucho, gracias, lo bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.